Lo dijo en la primera hora. Estamos en la recta final de nuestro espacio y a esta hora vamos a poner en contexto a propósito de la resolución de ayer de la Corte Constitucional, que tiene que ver con la veeduría que está integrando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diario El Universo publicaba la semana anterior, el 7 de septiembre, que la ciudadana manabita Betty Mercedes Moreira Marcillo puso en aprietos al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su propósito de crear una veeduría ciudadana para evaluar la elección de los jueces de la Corte Constitucional que llevó a cabo el extinto Consejo de Transición. Betty Moreira, residente en Montecristi, provincia de Manabí, por actividades laborales, ganó una acción de protección que interpuso en la unidad judicial de esa jurisdicción para crear una veeduría ciudadana cuyo objeto es diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio sobre la base de facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018. Ella recurrió a este recurso porque en la anterior administración del Consejo, con Gina Aguilar, el ex coordinador jurídico Julio Vara sugirió no conformar esa veeduría por la vigencia del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio que presentó o que presidió Trujillo. El pedido lo presentaron Moreira y José Antonio García Vallejo en un documento fechado el 12 de mayo del 2023 en Puerto Viejo, 2 días antes de que se posesionaran en sus cargos los 7 vocales del organismo que actualmente preside el doctor Alenber Vera. Moreira, oriunda de Puerto Viejo y de 51 años, dice la nota, se identificó como administradora de la Asociación de Producción Pesquera Procesamiento del Mar Las Gilces, Asoproglimar, mientras que José García Vallejo es un abogado en libre ejercicio que años atrás habría desempeñado varios cargos públicos. Estamos en contacto con el abogado de la señora Moreira, el doctor Vinicio Tapia, a quien le quiero agradecer por enlazarse con nosotros en esta mañana. Vinicio, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Estimado Fabricio, muy buenos días. Muchas gracias por esta posibilidad, por esta oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía ecuatoriana. Nuestro objetivo fundamental dentro de la pretensión constitucional y también dentro de la posibilidad de poder comunicarnos con la sociedad ecuatoriana es esclarecer la veracidad de los hechos jurídicos que fueron motivados constitucionalmente para poder dar inicio a una veeduría ciudadana que se encargue de diagnosticar, de revisar los actos administrativos ejercidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, sin desconocer el dictamen de la Corte Constitucional, menos aún sin irrespetar el mandato popular del 4 de febrero del año 2018. Correcto. A ver, aquí la pregunta es, ¿para qué? He planteado públicamente esa pregunta, lo comenté esta mañana, lo dije la semana anterior, conversamos con Alenber Vera la semana anterior, esta semana con Andrés Fantoni, que los dos son integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le pregunto a usted, que actúa como abogado de la señora Betty Moreira, ¿cuál es el objetivo de esta veeduría sobre la base de una decisión que no puede ser revertida, y me refiero, ni revisada, me refiero a aquella del 2019 sobre la Corte Constitucional? ¿Qué se está buscando? Para contestar cronológicamente, estimado Fabricio, como lo manifestó usted, el 12 de mayo del presente año, mi clienta presentó una solicitud de inicio de veeduría ciudadana. Esta veeduría ciudadana se fundamenta en lo que expresé: diagnosticar y evaluar los actos administrativos ejercidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en este caso. Con fecha 17 de mayo, se contestó a mi representada Betty Moreira una negativa respecto a lo solicitado. El 17 de mayo se encontraba en funciones un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, no como lo menciona la prensa nacional en algunas publicaciones. ¿Qué sucede? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social confunde la pretensión justificada constitucionalmente. En ningún momento nuestra fundamentación irrespeta el dictamen de la Corte Constitucional. Sí lo utiliza como un elemento probatorio para poder demostrar que no se busca vulnerar ningún acto formalmente instituido, en este caso por un organismo
de la Administración de Justicia como lo es la Corte Constitucional. Recalco que uno de los elementos probatorios que utilizamos para instruir, para estructurar nuestra acción de protección es el dictamen número 2-19-IC/19 emitido por la Corte Constitucional. ¿Qué objetivo tuvo este dictamen de la Corte Constitucional? Prohibir la autotutela administrativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Prohibir la autotutela administrativa. En ningún momento estamos buscando caer en ese vacío. Estamos buscando desconocer un dictamen constitucional formalmente instituido. En ningún momento. Ese dictamen no limita al pueblo ecuatoriano, que fue el encargado de brindar facultades extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por no estar limitado el pueblo ecuatoriano, existe la posibilidad desde la sociedad civil para poder solicitar la fiscalización de los actos del poder público. Y esto se encuentra previsto en nuestro texto constitucional, en el artículo 61, numeral 5. En ese sentido, hemos logrado demostrar que no hemos irrespetado nada. En ese sentido, y en pleno derecho constitucional, mi representada acudió a la Administración de Justicia y presentó en la capital constitucional del Ecuador, Montecristi, esta acción de protección que fue aceptada y por ende se dispuso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de inicio a la veeduría ciudadana. Pero lo que quiero entender, doctor Tapia, yo entiendo evidentemente que la veeduría ciudadana es una prerrogativa constitucional y legal, el ciudadano, el mandante es el primer fiscalizador del poder público, pero mi punto es, ¿cuál es el objetivo de esta veeduría? Porque hay una resolución con fuerza de sentencia de la Corte Constitucional de 2019 que blindó las decisiones del transitorio. ¿De qué va a servir esta veeduría, doctor Tapia? Miren, no conocemos, la sociedad ecuatoriana no conoce de qué manera se manejaron los procedimientos administrativos para destituir, por ejemplo, y nombrar jueces. No conocemos. Entonces, ¿de qué serviría? De lo que ha reclamado tanto la opinión pública, de lo que ha reclamado tanto la sociedad ecuatoriana, de lo que ha reclamado tanto cierto sector que cree que no se han transparentado los ejercicios políticos desde la administración pública. Estamos buscando transparentar los actos ejercidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en este caso respecto a la destitución y nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Y esto, para muchas personas, bueno, no para muchas personas, para unas cuantas personas que utilizan el micrófono como herramienta para poder desinformar, está quitándole el sentido objetivo a nuestra pretensión constitucional. ¿Por qué? Porque aquí no estamos buscando destituir a nadie. Aquí no estamos buscando desconocer actos formalmente instituidos, insisto. Simplemente queremos transparentar, queremos conocer. El mandante es el principal fiscalizador de los actos del ejercicio público, lo dice la Constitución. Y eso no es sinónimo de desestabilización. Eso no es sinónimo de desconocer a una estructura jurídica plenamente formada dentro del Estado ecuatoriano. No estamos buscando desconocer nada, simplemente estamos respetando, estamos accediendo a un derecho que fue aceptado porque fue plenamente justificado. Pero por esto, porque se utiliza un derecho, se ejercita un derecho, y ese derecho es aceptado por la Administración de Justicia, ya estamos desestabilizando el Estado ecuatoriano. Ya estamos buscando irrespetar lo resuelto por el mandante a través de consulta popular. No estamos irrespetando nada. Estamos caminando en pleno uso de la estructura jurídica vigente en el Ecuador. Estamos caminando en pleno uso de los derechos previstos en nuestro texto constitucional. En tal virtud que lo que en este momento se está estructurando goza de condiciones reales y jurídicas
que le han dado vida. Tenemos a finales de este mes la audiencia de apelación. El 29 de septiembre, si no me equivoco, tenemos la audiencia de apelación presentada por la Procuraduría General del Estado. Y en el mismo sentido vamos a seguir justificando lo que en derecho fue comprendido por la Administración de Justicia. Y no tiene por qué cambiar. No tiene por qué cambiar por presiones políticas, por presiones mediáticas. Aquí no estamos buscando perseguir a nadie. Aquí simplemente estamos utilizando las herramientas constitucionales que nos permiten o nos llevarán a conocer los actos administrativos ejercidos para destituir y nombrar jueces de la Corte Constitucional. Nadie lo conoce. Si alguien lo sabe, ¿por qué no lo expone? Si todo está concebido en derecho, ¿cuál es el temor de permitir que constitucionalmente se ejerzan procedimientos a través de protocolos de participación ciudadana que se ejercen por medio de una veeduría ciudadana para conocer estos actos administrativos? Es transparentar. Si los actos fueron transparentes, no se van a respetar nunca. Aparte que muy aparte de todo, el resultado obtenido, el diagnóstico obtenido por la veeduría ciudadana no es vinculante para la institución. Recalquemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por un dictamen constitucional, está prohibido de la autotutela administrativa. No pueden ejercer nada. Ellos son simples formalizadores de un proceso que en este caso fue concebido por una acción constitucional. Porque erróneamente este Consejo de Participación Ciudadana negó un derecho constitucional a una ciudadana ecuatoriana que quería conocer los actos que se ejercieron. Pero fue el anterior consejo, según revisaba la nota, fue el anterior consejo, no el actual, sino el anterior consejo. Estimado Fabricio, el 17 de mayo fue remitida vía Kipux la contestación. Entonces ya es el actual consejo que se posesionó el 14 de mayo. El 17 de mayo está en funciones el actual consejo. Entonces, no se está manejando, se está manipulando en un sentido alejado del objetivo, la información. Estas ventanas, y gracias por el espacio una vez más, nos permiten informar, nos permiten comunicar, nos permiten demostrar la verdad, demostrar que los hechos que jurídicamente, que constitucionalmente presentamos dentro de una acción de protección para poder solicitar que vía judicial constitucional se disponga el inicio de una veeduría, fueron aceptados porque fueron plenamente justificados. Insisto, uno de los elementos principales que motivaron nuestra acción de protección fue el dictamen de la Corte Constitucional, porque ese es el punto de partida. El dictamen de la Corte Constitucional restringe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la autotutela administrativa, pero no restringe al mandante. El mandante fue el que dotó de facultades extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Lo dotó de facultades extraordinarias, y esas facultades extraordinarias que fueron dotadas por el mandante están vigentes y lo demostramos constitucionalmente. Por eso, desde la sociedad civil se presentó de una manera objetiva, de una manera constitucional, la pretensión de dar inicio a una veeduría que se encargue de diagnosticar y evaluar los actos administrativos ejercidos por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio respecto a la destitución y nombramiento de jueces de la Corte Constitucional. Yo le pregunto a la sociedad ecuatoriana, acceder a un derecho, ejercer los derechos previstos en la Carta Magna, en la Constitución de la República del Ecuador, ¿son sinónimo de desestabilización del Estado? ¿Desconocen los actos ejercidos acaso, y en este caso, por la Corte Constitucional? ¿Está a disposición el planteamiento constitucional por nosotros presentado para que la sociedad lo revise,
está a disposición la respuesta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también está a disposición de la sociedad ecuatoriana la resolución judicial respecto a nuestra pretensión constitucional. Doctor, aquí no hay nada oculto. Doctor, lo último le pregunto, ¿cómo ven ustedes, más allá de su explicación, donde usted ha señalado las motivaciones y lo que se busca, pero cómo ve usted la reacción de la Corte Constitucional que ha iniciado esta fase de seguimiento? Bueno, me parece muy importante. Me parece importante que este mismo acto constitucional, esta acción constitucional, sea transparentado aún más, porque no tenemos nada oculto, no estamos irrespetando nada. Escuchaba camino acá a mi oficina un noticiero local donde indicaban de que han solicitado el expediente al juez de Montecristi. Me parece perfecto, porque eso va a ayudarnos a que la razón jurídica simplemente se consolide y que los actos ejercidos por la Administración de Justicia sean justificados también por la Corte Constitucional, porque no irrespeta nada, como lo dije antes, porque nuestra acción objetiva y constitucional camina en línea de la Constitución, de los instrumentos que también están vinculados a ello, como en este caso el dictamen de la Corte Constitucional, como en este caso también los elementos normativos previstos en nuestro texto constitucional, y asimismo invoca y respeta las facultades emitidas por el mandante el 4 de febrero del 2018 a ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Correcto, doctor Vinicio Tapia. Le agradecemos y veamos qué pasa con este tema. Muy amable, doctor. Estimado Fabricio, muchísimas gracias. Un saludo a la distancia. Reconozco y resalto mucho la oportunidad de tener este espacio para poder informar, para poder comunicarnos con la sociedad ecuatoriana. Muy gentil. Gracias al doctor Vinicio Tapia, quien patrocina a la señora Betty Moreira, que es la accionante, la impulsora de esta acción de protección que provocó la polémica integración de una veeduría ciudadana, y esto a su vez ha motivado el inicio de una fase de seguimiento por parte de la Corte Constitucional en torno a este tema. 8:54 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.